¿Sabías que Jesús también utilizaba la Biblia? Jesús podía compartir los mensajes de la Biblia con sus apóstoles. Y en esta semana vamos a poder estudiar de cómo consideraba la Biblia Jesús y los apóstoles. Ya habían pasado 30 años del ministerio de Jesús en esta tierra. Era momento de que Él pueda empezar su ministerio. Entonces en ese momento Él se bautiza y decide ir al desierto en donde se sufre una tentación por el enemigo. Si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Como hemos podido observar, Jesús siempre respondió con un escrito está. Tal vez te preguntas qué es lo que hizo Jesús con la Biblia o la ley en pocas palabras cuando estuvo acá en esta tierra. Jesús cuando estuvo acá en esta tierra no hizo otra cosa más que cumplir. En Mateo 5, 17 y 18 encontramos de que Jesús dice allí que no vino a anular la ley, sino que al contrario, Él vino a cumplirla y a hacer valer lo que los profetas habían predicho antes. Jesús le enseñó a sus discípulos a cumplir y a confiar en la ley de esta manera. Jesús había muerto, entonces cuando iban caminando dos hombres hacia una aldea llamada Emaús, Jesús se les apareció. Y en ese momento ellos no pudieron reconocer quién era el que estaba allí. Y entonces ellos estaban preocupados y le preguntan: ¿acaso no sabe lo que acaba de acontecer? Esto lo encontramos en Lucas 24, versículo 44 y 45, en donde allí Él les muestra de lo que ya se había dicho antes, había estado predicho de lo que iba a acontecer con Él. Y Él cita también con un escrito está, tal cual como lo hizo en su tentación. Jesús murió y partió al cielo, después dando inicio a una gran era del cristianismo, en donde hubieron muchas personas que pudieron escribir en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es su posición de ellos con respecto al Antiguo Testamento? Sabes, ellos siempre respetaron al Antiguo Testamento y siempre estuvieron como una autoridad de que Dios había revelado aquel libro. Vemos allí de que Pablo, Juan, Mateo, Lucas, ellos también pudieron escribir de lo que Jesús había revelado antes en el Antiguo Testamento. Ellos no hacen otra cosa más que validar también lo que estaba escrito antes. Y hemos llegado al final del estudio de esta semana, en donde hemos podido ver de que Jesús siempre respondía con un escrito está. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él claramente lo sustentó con un escrito está. Eso lo cual nos enseña a nosotros que podemos también siempre contestar con un escrito está, y no hay nada mejor que poder sustentar nuestra doctrina, nuestras creencias con un escrito está. Posteriormente hemos visto de que Jesús no vino a anular nada. Muchas personas dicen de que Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra vino a cambiar todo lo que se había escrito antes. No, Jesús solamente vino a cumplir y a hacer valer lo que los profetas antes habían dicho. Y cuando Jesús también Él muere, Él se les aparece después a dos de sus discípulos, los cuales les muestran, ¿no?, de que antes también estaba escrito de que iba a pasar eso. Entonces Él da validación a lo que antes habían escrito sus profetas, a lo que iba a acontecer con Él. Los escritores del Nuevo Testamento también pudieron validar lo que ya se había escrito antes. Así que nosotros no tenemos por qué dudar de la Biblia. Si los santos hombres de Dios que fueron inspirados y revelados por Él lo hicieron, nosotros no tenemos por qué dudar de aquello, como lo hemos estudiado ya en las lecciones pasadas.